Muy buenas tardes, buenas noches, compañeros. Bienvenidos a su curso libre del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el rol de los derechos humanos dentro de un Estado de Derecho. La verdad es que es bastante hermoso poder coincidir nuevamente con ustedes. Esta clase es todavía aún más especial a las anteriores porque tenemos nuestra primer invitada. Yo les había compartido el primer día de clases que íbamos a tener algunos invitados para desarrollar temas en concreto, y es que justo esta clase pues ameritaba tenerla para que nos comparta sus conocimientos. Hoy vamos a tener el gusto de conocer a la licenciada Aylin Damaris Calderón Regalado. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues tiene una trayectoria muy bonita. Durante su paso por las aulas universitarias sobresalió por su constante preparación. Ella pues ha sido parte de diferentes congresos, diplomados y conferencias relacionadas a los derechos humanos. Aparte de ello, pues también participó en el modelo de Naciones Unidas de América y el Caribe de la Universidad Autónoma de México. Y dentro de otras actividades que realizó, pues participó en la competencia de arbitraje de CRECIG y fue ganadora del premio de Mejor Memorial de Demanda junto a su equipo. Actualmente estudia ruso y hebreo, tiene conocimientos básicos de francés y alemán y maneja el inglés. O sea, en cuestión de idiomas sabe muchísimo, yo la admiro bastante. Y pues hoy ella ha sido invitada para que nos desarrolle un poco acerca de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Ella nos va a desarrollar los aspectos generales e indispensables para que podamos empezar a conocer ya a fondo los derechos humanos, y qué mejor partir del ámbito internacional. Lo bonito de la clase de esta semana es que se va a compartir, o bueno, ya está publicado en el canal de YouTube. Ustedes pueden verlo a la hora que desea. Yo solo les recuerdo lo de la asistencia, que eso es muy importante. Tienen de 6 a 7 de la noche para que ustedes vayan a sus secciones de Classroom. Aparte de eso, busquen el link y se registren. Es sumamente importante porque es un control que llevamos nosotros, y pues para que ustedes tengan derecho al examen final tienen que haber alcanzado el 80% de asistencia. Pero bueno, recuerden que el diploma no es lo importante del curso, sino el hecho de que puedan aprender. Así que para no volver esto tan largo, yo les cedo la palabra a nuestra invitada especial. Ella nos compartirá sus conocimientos. Estén pendientes de la tarea que les brinde. Eso es fundamental. La tarea pues es ayudarlos a ustedes para que desde ahorita empiecen a estudiar. Estas tareas no las tienen que enviar, no las tienen que subir y son voluntarias, pero pues el objetivo es que aprendan. Ahora sí, yo le cedo el tiempo a nuestra compañera Aylin. Cualquier duda que tengan relacionado al curso la pueden dejar en la sección de Classroom a la que estén agregados, y nosotros junto con nuestro auxiliar Estuar Morales pues vamos a estar resolviendo sus dudas, y espero que disfruten muchísimo la clase. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Ana por la presentación. Como ya saben, mi nombre es Aylin Calderón y yo les voy a impartir el tema de hoy de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Para efectos de la exposición nos vamos a estar auxiliando de una presentación por medio de la cual a ustedes se les van a facilitar ciertos conceptos para que puedan tomar apuntes o tener una mejor comprensión del tema, y solo estamos pendientes a cuestiones como definición y explicaciones muy sencillas. Entonces, vamos a comenzar con el tema de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Como primero, vamos a ver qué temas se van a estar desarrollando durante la clase. El primero que vamos a tener es ¿qué es un instrumento internacional? Bajo este concepto vamos a entender todo lo que se va a comprender por un instrumento internacional, y específicamente un tratado, que quizás ha sido uno de los conceptos que ustedes más han escuchado: tratados, convenios, declaraciones. Cuando miremos en nuestro segundo punto otras denominaciones, vamos a hacer la aclaración entre diferentes conceptos que se utilizan para referir a instrumentos internacionales. Es así como posteriormente vamos a pasar a nuestro tercer punto en otros instrumentos.
Al hacer referencia a otros instrumentos, vamos a hablar de instrumentos internacionales que no tienen una categoría de tratado, por ejemplo, que los vamos a considerar inferior en un rango jerárquico, pero que es importante que entendamos sus conceptos para no confundirlos con los primeros. Como cuarto punto, vamos a estar desarrollando las características. Cuando hablamos respecto a las características dentro de un tema, son muy importantes ya que estos nos van a ayudar a comprender cuáles van a ser los elementos propios de los instrumentos internacionales para no confundirlos con otro tipo de normativas, como lo pueden ser las normativas nacionales de cada país. Luego, en nuestro punto número 5, vamos a desarrollar lo relativo a la clasificación. Lo importante con el tema de la clasificación de los instrumentos internacionales será que estos nos van a ayudar a comprender todo lo que abarcan, las formas en que pueden realizarse o llevarse a cabo y demás cuestiones. En nuestro punto 6 entramos en materia de derechos humanos. ¿Qué son y cuáles son sus características? Las características en el caso de los derechos humanos nos van a ayudar a identificar por qué este tipo de derechos son diferentes de otros y así poder unificar los dos conceptos de instrumento internacional y derechos humanos y ver qué es lo que estos tratados internacionales comprenden. Posterior a esto, vamos a tener el desarrollo de instrumentos internacionales básicos en materia de derechos humanos. Estos los vamos a desarrollar muy brevemente, ya que también tenemos en nuestro punto número 8 otros. Cuando nos referimos a otros en nuestro índice, hablamos de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que no es que sean menos importantes, pero estos devienen de los básicos y es importante su desarrollo, ya que estos van a ser más específicos en cuanto a la materia que desarrollan. Y finalmente, la importancia de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En este punto, más que estar hablando de posiciones doctrinarias o qué establece una persona, vamos nosotros mismos a llegar a la conclusión de la importancia de los derechos humanos y por qué estos deben ser regulados en instrumentos internacionales, derivado de el desarrollo de los temas anteriores. Es así como comenzamos con nuestro primer tema, que es un instrumento internacional. Un instrumento internacional va a ser un cuerpo normativo en materia internacional. Y yo sé que esto se oye muy técnico, pero en sí un instrumento internacional van a ser el conjunto de normas, pero a nivel internacional. Si bien cada país tiene su conjunto de normas que rigen dentro de su territorio, al momento de desarrollar el tema de instrumentos internacionales, estos nos establecen que van a abarcar más allá de las fronteras de un país. Y es así como en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969, en su artículo segundo, inciso A, nos establece que se va a entender por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados. Aquí los sujetos que van a participar no va a ser el Congreso de un país o demás cuestiones, sino los estados como personas jurídicas. Estos se van a regir por el derecho internacional y pueden constar en uno o más instrumentos, o sea, uno o más cuerpos normativos. Estos también pueden denominarse de diferentes formas y es por esto que vamos a desarrollar las diferentes denominaciones que van a recibir los instrumentos internacionales. Entonces, ya estando claros que un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados o bien sujetos de derecho internacional. ¿Cuál es la diferencia de un estado y un sujeto de derecho internacional? El estado va a ser la composición que rige dentro de un territorio, mientras que hablando respecto de sujetos de derecho internacional, para un ejemplo muy concreto, las Naciones Unidas. Estos no rigen en un territorio, sino que son una organización que va a regir en el derecho internacional. Luego también
todos estos instrumentos internacionales se van a regir por el derecho internacional. Esta es una acotación que tienen que tener presente, aunque quizá no sea la más comprensible, porque para ello deberíamos de entrar en tema de qué es el derecho internacional, qué comprende, cómo se regulan. Sin embargo, cuando se mencionen otros instrumentos en materia de derechos humanos, vamos a ver cómo el derecho internacional nos abarca un poco de la regulación de los instrumentos internacionales, de cómo estos se crean, como por ejemplo en el caso de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, nos brinda una definición de qué es un tratado, que en sí van a ser todas las normas que van a regir en el derecho internacional. Posterior a ello, en nuestro segundo tema, vamos a encontrar otras denominaciones. Ya mencionamos qué es un tratado en nuestro punto anterior, que quizás sea el concepto que más se escucha en el día a día o en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, existen otros 9 conceptos que hacen referencia, digamos, a instrumentos internacionales. Estos van a ser el arreglo, el acuerdo, el modus vivendi, el cartel, el pacto, el protocolo, declaración, concordato y carta. Y si bien estos los hemos estado escuchando en las noticias o demás, de que se escucha el acuerdo, el protocolo, la declaración, quizá no tenemos puntualmente la diferencia entre cada uno de estos. Quizá algunos otros no los habíamos escuchado y es por eso que vamos a irlos desarrollando con una definición muy breve y muy sencilla de cada uno para que quede de forma clara qué es cada uno. Como primera denominación tenemos el arreglo. El arreglo va a ser un instrumento por escrito que excepcionalmente puede llevarse a cabo de forma oral, ¿sí? Pero por regla general es de forma escrita. Tiene menor categoría que un tratado y no requiere las mismas formalidades de celebración del mismo. No vamos a entrar en materia de cómo se celebra un tratado porque eso sería efecto de otra clase, pero lo que es importante comprender del arreglo es que es inferior a un tratado. Por regla general se da por escrito, pero este, a diferencia del tratado, puede llegar a celebrarse de forma oral y no tiene los mismos requisitos, formalidades o solemnidades de un tratado. Posterior a esto tenemos el segundo, que es el acuerdo. Este desarrolla temas en específicos de manera simplificada. Se realiza un canje de notas mediante el canciller, por el cual se establece que se ha aceptado el acuerdo y cobra vigencia a menos que se establezca un plazo en específico. ¿Qué es lo puntual del acuerdo? El acuerdo, a diferencia de otras denominaciones de instrumentos internacionales, va a tocar no solo temas en específico, sino que lo va a hacer de una forma más sencilla, digámoslo así, sin tanto tecnicismo. Este va a cobrar vigencia inmediatamente, salvo que se le ponga un tiempo en el cual entre en vigencia. Por ejemplo, entra en vigencia 30 días después de que se firme, o un mes después de que se hagan sus publicaciones o demás cuestiones. El modus vivendi va a ser el que se realiza por escrito, no tiene mayores formalidades y su principal peculiaridad va a radicar en que se da para situaciones temporales. Los anteriores, si se dieron cuenta, no se mencionó nada respecto a si son temporales o son permanentes. Esto quiere decir que se van a considerar de una forma permanente, van a regir. Por ejemplo, el caso del Convenio de Viena que estábamos desarrollando con respecto a la definición de los tratados, si se dieron cuenta, su año de creación fue en 1969 y sigue vigente a la fecha en el año 2022. Sin embargo, un modus vivendi no va a tener un periodo de vida. Este solo se va a hacer por un tiempo en específico. Como cuarto tenemos el cártel. Este va a ser su peculiaridad principal, que es de carácter militar y es un documento que se suscribe entre dos ejércitos que se encuentran en guerra con la finalidad de que se lleguen a treguas o negociaciones y pongan fin a la guerra entre ambos, ya sea de forma permanente o temporal. Entonces, el cartel, la palabra clave que tenemos que tener al momento de pensar en el cartel es militar, el ejército, porque hay guerra, ¿sí?
Siguiendo, tenemos el pacto. El pacto es un tratado que conlleva alianzas entre estados con fines determinados. En otras palabras, temas determinados que únicamente afectarían en la materia a los dos estados partes del tratado. ¿Sí? Se le va a denominar tratado para efectos de no estar redundando en pacto, 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 pero lo clave en el pacto es que van a ser alianzas entre dos estados y las materias que se regulen solo van a afectar a estos dos estados. Siguiendo, tenemos el protocolo, que va a ser el instrumento jurídico de carácter accesorio. ¿Sí? Esto quiere decir que depende de que exista un tratado previo para que pueda desarrollarse un protocolo. El protocolo va a servir para enmendar o ampliar la materia del tratado. Entonces, si tuviéramos un tratado en materia de derechos humanos que quisiéramos ampliar, vamos a realizar un protocolo, por lo que este sería accesorio del tratado. Siguiendo, tenemos la declaración. La declaración establece normas de conducta de situaciones políticas determinadas. También se puede entender como una opinión que da un grupo de estados respecto de un tema político. Sin embargo, este no es vinculante, aunque sí tiene efectos políticos. Entonces, la declaración más que todo va a ser para temas políticos como recomendaciones de los estados. La palabra recomendación y vinculante. Quizá esto nos puede llegar a generar un poco de duda. Cuando decimos recomendaciones, sabemos que no hay un modo coercitivo de hacer que éstas se cumplan, porque solo estamos, digamos, aconsejando a otros estados, alguna entidad, algún estado en específico. El hecho de que no sea vinculante va de la mano de que son recomendaciones. Que no sea vinculante quiere decir que no hay un modo por la fuerza de exigir su cumplimiento. Posteriormente tenemos el concordato. El concordato va a ser el tratado que se celebra entre cualquier estado del mundo y el Vaticano. Entonces, si algún día miramos un tratado que se está celebrando entre el Estado de Guatemala y el Vaticano, se le denomina concordato. Entre los Estados Unidos y el Vaticano, concordato, por la simple participación del Vaticano en la celebración de este tipo de tratado. Y finalmente la carta, que es un instrumento jurídico por el cual se va a crear un organismo internacional, ¿sí? Como las Naciones Unidas o demás diferentes organizaciones internacionales existentes. Posteriormente, tenemos otros instrumentos jurídicos. Estos que se van a hacer mención en este momento no tienen la categoría de un tratado, pero es importante conocerlos para no confundirlos con los anteriores. Entonces, iniciando tenemos el proceso verbal. El proceso verbal es el que se conforma por un conjunto de actas que tienen como finalidad registrar negociaciones o sus alcances. Entonces, si un Estado estuviera negociando la celebración de un tratado, esas negociaciones se hacen constar mediante un proceso verbal. Luego tenemos el canje de notas, que es la correspondencia entre las altas partes que suscriben el tratado. Esto puede ser por cuestiones administrativas o notificaciones de ratificación. Entonces, para entender puntualmente qué es el canje de notas, miremoslo así, serían nuestros mensajes de Messenger, de WhatsApp, pero estos mensajes tienen la finalidad de llegar a celebrar un tratado o bien de que ya se ratificó en un país y yo le estoy avisando al otro país, en mi país ya se ratificó y va a entrar en vigencia tal. Para esto nos sirve el canje de notas. Posteriormente tenemos el compromiso judicial o arbitral, que es el acuerdo al que los estados se someten mediante arbitraje u organismos jurídicos internacionales al momento de suscitarse un conflicto entre los mismos, ¿sí? Siempre derivado de la existencia previa de alguna cláusula arbitral o tratado que lo estipule. Entonces, aquí entra un poco de tecnicismo de derecho, ¿no? Lo que nos va a servir el compromiso judicial o arbitral. Al momento de que haya un problema entre dos estados por un tratado, si estos pactaron de llevarlo por la vía judicial o arbitral, que es un
modo alternativo de solución de conflictos, mírenlo así, también se lleva a cabo ante un tribunal y demás, pero no ante uno judicial, ¿sí? Digámoslo así, no sería ante el organismo judicial de Guatemala, sino que es ante un tipo de tribunal diferente. Entonces, este nos va a servir para solucionar las controversias que se puedan llevar a cabo entre los estados. Luego tenemos el armisticio, que es un acuerdo de voluntades que necesita de una expresión formal y solemne con la finalidad de ponerle fin a la guerra, ¿sí? Para eso nos sirve el armisticio, para ponerle fin a la guerra. El estatuto, por su lado, va a ser un instrumento que contiene reglamentos o procedimientos de un órgano internacional. Esto es muy normal verlo en la Organización de las Naciones Unidas, por medio de la cual se dan diferentes estatutos para regular a órganos técnicos o demás dependientes de las Naciones Unidas, ¿sí? Miremoslo así, el estatuto es como un reglamento, pero a nivel internacional. Luego tenemos el memorándum. El memorándum de entendimiento, este se relaciona con un tratado comercial y tiene como finalidad explicar qué quiere expresar ese tratado. Digámoslo así, nos va a ayudar a comprender un tratado comercial. Si nosotros agarramos un tratado comercial, tal vez no es muy fácil de entenderlos y para esto nos serviría un memorándum de entendimiento. Y por último tenemos las bases de entendimiento. Estos tienen relación con el proceso verbal que ya desarrollamos, ya que le da las bases para las negociaciones, que éstas culminen en tratados y se da mayormente en los tratados de carácter multilateral, que esto lo vamos a entender cuando lleguemos a las clasificaciones, pero de antemano ya se comprende que es cuando hay variedad de partes, ¿verdad? Multilateral. Entonces, estos últimos que estuvimos desarrollando, estos últimos 7, si bien no son instrumentos internacionales per se, porque no tienen la categoría de un tratado, es importante comprenderlos porque, como vimos, van a auxiliar a otros principales o bien a diferentes situaciones internacionales. Como siguiente tema, vamos a desarrollar lo relativo a las características de los tratados internacionales. Entonces, como bien ya se dijo, las características son las que nos van a ayudar a diferenciar entre qué es un tratado internacional y qué no sería considerado un tratado internacional o un instrumento internacional. Entonces, la primera característica es que es una manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad suficiente. Y es aquí en donde se empieza a complicar un poquito la cuestión de los términos. ¿Por qué? Primero, la cuestión de voluntad es, ¿ellos quieren celebrarlo? ¿Sí? A esto nos referimos cuando usamos el término voluntad. Luego, dos o más sujetos de derecho internacional. Tenemos que empezar con el término dos, ¿sí? Porque no se puede celebrar nada más con la presencia de un Estado, ¿sí? O solo las Naciones Unidas pueden celebrar un tratado, un instrumento internacional. No, se necesita que hayan dos o más. Y sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes vamos a considerar sujetos de derecho internacional? A los estados, obviamente, principalmente, y también a todas esas organizaciones que no van a regir dentro de un estado per se, sino que estos van a tener validez a nivel mundial, por así decirlo. Tal vez no en todos los estados por diferentes cuestiones políticas, pero sí en la mayoría de estos. Y regresamos otra vez a las Naciones Unidas. ¿Por qué no hacemos menciones de otros tipos de órganos internacionales? Porque las Naciones Unidas es un tipo de organización internacional que todos tenemos presentes, que hemos escuchado en noticias, que por el ACICIG, que uno lo mira de que hizo una recomendación con el caso ahorita de Ucrania, tenemos a la OTAN, han escuchado ahorita mucho de la OTAN. La OTAN va a ser un órgano técnico de las Naciones Unidas. Entonces, este sujeto de derecho internacional es quizá el que tenemos más presente, ¿sí? No siendo nosotros estudiantes de derecho. Y luego, ¿a qué se refiere con capacidad suficiente? Bueno, en este punto es donde ya nos meteríamos más a cuestiones jurídicas. Entonces lo vamos a dejar en que puedan hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos celebrando un tratado con las Naciones Unidas,
pero las Naciones Unidas a nosotros no nos reconocen como Estado por diferentes situaciones políticas, no vamos a tener la capacidad suficiente para celebrar ese tratado. ¿Por qué? Porque la persona con la que lo estamos tratando no nos considera un Estado, ¿sí? Segunda característica, tenemos que la manifestación de voluntad tiende a establecer reglas de derecho en un ordenamiento jurídico. Entonces, si lo arraigamos a la característica anterior, en que es una manifestación de voluntad, y ya sabemos que esta es el queremos hacer un tratado, queremos hacer un tratado o queremos celebrar un tipo de negociación o de tema, tiene que ser de derecho, ¿sí? En un ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que su tema, y va ligado a la última característica, sea relativo al derecho internacional, ¿sí? No podemos decir, voy a celebrar un tratado con El Salvador de cómo se debe regir nuestro registro nacional de las personas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese tema solo aplica en nuestro territorio. Si aplicara un tema en ambos territorios, eso ya lo haría materia de derecho internacional. Por ejemplo, ¿verdad? Como vimos, temas de guerra, de comercio, del respeto a derechos humanos, a reconocimiento de derechos civiles, políticos y culturales y demás cuestiones, como esos son reconocimientos que ambos estados están dispuestos a hacer, se consideran de derecho internacional. Pero si solo es materia que aplica un estado, esto no es relativo al derecho internacional, sino al derecho nacional. ¿Por qué? Porque solo aplica dentro del mismo territorio. Luego continuamos con la clasificación. Aquí en la clasificación ya es donde entramos un poquito más a comprender los diferentes modos de instrumentos internacionales y por qué es que a veces miramos instrumentos internacionales que le aplican a 192 países versus que a veces solo entre 2 o entre 3, o que uno mira tratados de comercio entre nada más el Triángulo Norte, y el Triángulo Norte solo abarca 3 países. ¿Por qué? Porque hay unos que abarcan 192 países versus que tenemos otros que solo abarcan 2 o 3 países. Es aquí donde vamos a entender por qué estas situaciones se pueden ir dando. Entonces, la primera clasificación que vamos a tener es según el contenido o la función jurídica que tengan los tratados internacionales. Y estos se van a dividir en tratados contrato y tratados ley, como se puede observar. Los tratados contrato van a ser los tratados internacionales que se suscriben o se celebran por 2 o más estados con fines muy específicos, con derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, miremoslo así, va a ser como un contrato entre 2 o más estados, ¿sí? Por eso se denominan tratados contrato, porque tratado es que nos va a referir a que es de materia internacional, pero es un contrato internacional, por decirlo de otro modo. Entonces, estos tratados contratos se pueden subdividir en ejecutados y en ejecutorios, ¿sí? Los ejecutados son los que tienen diligencias permanentes. Esto quiere decir que no van a cambiar aunque se cambie el gobierno. Por ejemplo, nuestro gobierno dura 4 años. Este contrato duraría 16 años, significa que va a ser un ejecutado porque no va a tener la duración del gobierno, sino que estos son constantes en el transcurso del tiempo hasta que se cumpla su finalidad, porque no van a depender del grupo de personas que estén al poder al momento de su celebración o de que este entre en vigencia en el país. Estos tratados, como ejemplo, podemos tener los que fijan límites territoriales. Estos son ejecutados, ¿sí? Porque no es como, ay, en estos 4 años Guatemala mide esto y su frontera con México llega hasta aquí, pero en los próximos 4 años eso se va a cambiar. No, ese tratado va a permanecer aunque cambie el gobierno y van a ser para pues una finalidad específica como la fijación de los límites territoriales. Mientras que los ejecutorios se van a decir que estos tienen efectos sucesivos. Entonces, se van a usar cuando se den las circunstancias que se estipulen su creación y que fueron la razón de ser del mismo. Esto se refiere, por ejemplo, a los tratados de libre comercio, porque en estos tratados, digamos, se va a llevar a cabo cuando hayan circunstancias específicas, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un tratado de libre comercio puede ser en el que
se celebren que entre nosotros y El Salvador vamos a cobrar menos en aduanas, entonces el tratado va a aplicarse cada vez que se pase producto por las aduanas, ¿sí? Entonces se le va a cobrar menos porque tenemos un tratado entre ellos y nosotros. Luego, como segundo, dentro de la función o contenido, vamos a tener los tratados ley, que sería la contraposición a los tratados contrato, que eran los que estábamos desarrollando. Estos tratados ley tienen como finalidad crear un marco legal de carácter general y disposiciones sustantivas. Súper técnico, ¿no? ¿Qué es lo que técnicamente nos va a decir? Que si los otros eran contratos internacionales, estas son leyes internacionales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un contrato y una ley? Por ejemplo, yo puedo ponerles a ustedes una ley de nadie come mientras estemos en la clase y sería una ley. Pero un contrato es, miren, si ustedes no comen, yo les prometo que terminamos la clase antes. Y llegamos a un acuerdo entre ustedes y yo y eso es un contrato. Pero en una ley no. En una ley se crean imposiciones, ya sea solo para ustedes, por mi parte, o a todos. Tipo, ni usted ni yo vamos a comer mientras esté la clase. Eso sería una ley. Como ejemplo de este tenemos el Pacto de San José y la Carta de San Francisco, a efectos de que, pues, si ustedes lo quieren buscar, ¿verdad? Ahorita no vamos a entrar a ahondar en qué regula cada uno de estos, sino que lo que queremos es que nos queden claros. Luego tenemos por sus participantes, ¿sí? Y aquí vamos a entrar al elemento subjetivo. ¿Quiénes van a ser nuestros sujetos dentro del tratado? Vamos a tener los tratados bilaterales y multilaterales, ¿sí? Los bilaterales ya nos dice, ¿verdad? Dos, doble. Vamos a tener a dos estados únicamente. Entonces, siempre que miremos un tratado que aplique nada más a dos estados, ya sabemos que es bilateral. Y en contraposición, el multilateral, que va a ser cuando existen muchas partes, ¿sí? Entonces, el multilateral va a ser cuando hay dos o más estados. Si hay tres estados, multilateral. Si hay dos estados, bilateral. Pero recordemos que también debemos considerar a las organizaciones internacionales, no únicamente a los estados. A su vez, el multilateral puede subdividir en general y específico. El general es que desarrolla muchos temas y el específico desarrolla un tema en específico. Nada difícil, ¿verdad? Luego vamos a tener otras clasificaciones que va a ser por la incorporación de estados abiertos y cerrados. Aquí por el nombre ya nos podemos ir guiando. Muchos de estos, las mismas palabras, pues serían su propia explicación. Entonces, por la incorporación de estados, van a ser abiertos cuando son multilaterales, o sea, hay varios estados y se permite que otros ingresen a nuestro tratado. Por ejemplo, si nosotros celebráramos un tratado de, miren, si ustedes ponen atención a la clase, terminamos 10 minutos antes, lo hacemos de derecho internacional y aplica a todo el mundo. Todos los que quieran unirse pueden unirse, entonces se pueden unir a la clase y ya saben que terminamos antes si ponen atención. Y todos los profesores también pueden seguir esta misma regla porque es de derecho internacional. Pero si fuera cerrado, este tratado o este pacto solo nos aplicaría a nosotros, a los que lo celebramos, no a nadie más. Entonces, cuando hablamos de por la incorporación de un Estado, cuando es cerrado, por lo general son bilaterales, ¿sí? Es entre dos personas y no acepta que ningún otro Estado entre en su tratado. Pueden llegar a ser multilaterales, o sea, entre varios estados, pero usualmente es entre bilaterales. Luego, atendiendo a su vigencia. Según atendiendo a su vigencia, pueden ser de duración indefinida o temporales. Igual forma, ¿verdad? La misma palabra nos va dando pautas de qué es cada uno. Si es de duración indefinida, es que no da un plazo para que éste esté en vigencia, entonces, hasta que no se estipule lo contrario en otro tratado, este está vigente. Como por ejemplo el que vimos de la definición, ¿verdad? Que les digo que está vigente desde 1969 hasta la actualidad. Y de momento sigue para el futuro. Mientras que los temporales van a ser los que van a crear una obligación, pero esta al tiempo establecido pierde validez, ¿sí? Entonces, muchos de estos, como vimos, se entienden por las mismas palabras, pero estas son las formas en que los tratados pueden darse, ¿sí?
Siguiendo con el tema, nuestro punto 6 del índice nos va a establecer los derechos humanos y sus características. Entonces, para dar una definición de qué son los derechos humanos, debemos tener en cuenta sus características, ¿sí? Las mismas características nos van a servir para definir a los derechos humanos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, solo teniendo lo que tenemos en pantalla, tuviéramos que dar una definición de los derechos humanos, fácil. Va a ser el conjunto de derechos que son intrínsecos, irrenunciables, inalienables, universales, interdependientes, indivisibles, progresivos, imprescriptibles e inderogables. Y sí, esos son los derechos humanos. Pero entonces, ¿qué quiere decir cada uno de este tipo de derechos o estas características? Y entonces, al entender estas, vamos a entender qué son los derechos humanos. Primero que nada, tenemos que entender que los derechos humanos no vamos a tener una definición aislada de estas características, ¿sí? Sino que estas características son las que soportan todas las definiciones de qué son, porque no podemos decir nada más son A, B y C, los derechos humanos, y los derechos humanos son azules, no, sino que los derechos humanos son un listado abierto de derechos que se le reconocen a las personas por el simple hecho de ser personas. Y ustedes me van a decir, ay, no, pero todos los derechos nos aplican por el hecho de ser personas. Sí, pero es que estos derechos, la peculiaridad que van a tener son justo estas características. Digámoslo así, van a ser primordiales por sobre otros derechos. Entonces, vamos a ir desarrollando las características para que esto nos quede más claro. Primero, tenemos los derechos intrínsecos. Los derechos humanos son intrínsecos y esto quiere decir que le va a aplicar a todas las personas por el simple hecho de nacer y ser personas. ¿Sí? O sea, que me pertenecen porque como soy persona, soy humano, los derechos humanos me pertenecen, ¿sí? Luego vamos a tener derechos irrenunciables. Este tipo de derechos no se puede renunciar, no podría yo ni obligado ni de forma voluntaria decir, ay, yo no quiero los derechos humanos, a mí que no me protejan los derechos humanos. No se puede, son irrenunciables, ¿sí? Luego también tenemos los derechos inalienables. Esto quiere decir que los derechos humanos no pueden, digámoslo así, son los derechos por los que nadie puede suprimir bajo ninguna circunstancia, ni se puede despojar de ellos a ninguna persona. Este va de la mano de el irrenunciable, porque lo que nos quiere decir es, nadie me los puede quitar ni hacer de menos, ¿sí? Entonces digamos, amplía al irrenunciable. Lo irrenunciable depende de mí, yo renuncio a ellos, pero el inalienable es me los quitan, me los suprimen, ¿sí? Siguiendo con los derechos universales. Los derechos humanos son universales y esta característica es fundamental. Por esto es que vamos a ver los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, porque estos derechos son universales, nos aplica a todos, ¿sí? Y todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación alguna y se van a aplicar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Es aquí importante mencionar la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena del año de 1993, ya que esta determinó que todos los estados independientemente de su situación política, económica o culturales, están obligados a proteger y promover todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas que se encuentren en su territorio. Cuando hablamos de todas las personas que se encuentran en su territorio, por ejemplo, en el caso de Guatemala, no nada más a los guatemaltecos. Si ahorita tenemos algún extranjero que esté aquí de vacaciones, que esté ilegal, lo que sea, deben respetárseles sus derechos humanos por estar dentro del territorio de Guatemala y derivado de que esta convención se pactó que se deben promover y proteger en todas las partes del mundo. Entonces, todos los estados que son parte de esto, de esta conferencia, deben proteger y promover la protección de estos derechos. Entonces, la característica de derechos universales nos va a decir que se aplica en todos lados. Ustedes tienen los mismos derechos humanos aquí que tendrían en Suiza o que tendrían en Rusia o que tendrían en Haití, ¿sí? Siguiendo, encontramos que son derechos interdependientes. Esto quiere decir que se van a
relacionar unos con otros, ¿sí? La estrecha relación entre el derecho o el grupo de derechos también es clave, ya que según el avance de uno favorece el progreso de los demás. Entonces, si reconocemos un derecho, digamos, se vienen en cadena, porque todos se interrelacionan. El desarrollo integral de las personas es un todo, ¿sí? Y por eso tenemos como ejemplo que su derecho a la educación no sería efectivo si no se tiene a la vez otros derechos como el de la salud, el trabajo, la vivienda, libertad de expresión, de tránsito y demás. Entonces, como ven, todos se van relacionando uno con el otro. ¿De qué me serviría a mí ir a estudiar, pero si estoy enferma porque ese derecho no se me reconoce? Para ir a estudiar tengo que estar sana y entonces aquí ya se van en cadena todos los derechos humanos. Luego que son indivisibles los derechos humanos. Todos los derechos humanos merecen la misma atención y no podemos decir que unos son más importantes que otros. Ni se puede decir uno no importa, entonces lo sacamos porque este importa más. No. Entonces, todos, lo que quiere decir esta característica es que entre ellos no hay jerarquía, no hay que uno sea superior a otro porque todos estos se encuentran unidos. Entonces, pues ya vimos que no solo se relacionan, sino que están unidos. Ahí sí que por si no quedó claro, ¿verdad? Por eso es que está derechos como características interdependientes e indivisibles, ¿verdad? Reforzando. Luego, derechos progresivos. Esto lo que quiere decir es que siempre van a estar en una constante evolución para mejorar, ¿sí? Ahí sí que se va a progresar a través del tiempo. Entonces, una vez conseguido un avance en el ejercicio de un derecho, o una vez conseguido un derecho, este no se puede eliminar o limitar, porque ya se tiene. Entonces solo vamos para adelante. A mí no me pueden quitar nada, sino que solo me pueden ir dando más a través del tiempo. Eso refiere a la característica de que son derechos progresivos. Luego, son derechos imprescriptibles. No tienen fecha para que se venzan, por así decirlo, no tienen fecha de expiración. Estos van a aplicar desde que se reconozcan hasta siempre. Y por último, son derechos inderogables. Si aunque esta característica puede admitir diferentes puntos de vista, porque se pueden, digamos, ir reconociendo más y entonces no es que se anulen, pero pueden ir abarcándose de más en más. El hecho de que sean inderogables es que no se pueden eliminar de una forma jurídica. Entonces, tenemos que no me los pueden quitar, no me los pueden hacer de menos, no me los pueden retroceder en el tiempo a cuando no habían, por ejemplo, 1000 derechos humanos, sino que solo habían 5, pero inderogable quiere decir que en la ley no se pueden borrar técnicamente, ¿sí? Luego vamos a tener instrumentos básicos de derechos humanos. ¿Sí? Estos quizás son los 7 más importantes cuando hablamos de derechos humanos. 8, en el número 1 tenemos dividido. Si se pueden fijar, tenemos la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo para que pues tengan ahí la acotación. Entonces, en estos instrumentos vamos a encontrar lo básico. Si ustedes se meten a investigar respecto de cada uno, van a poder encontrar cómo pues cada uno fue la puerta a ciertos temas en específico. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas va a ser el instrumento que nos va a dar toda la guía, digámoslo así, todo el reglamento, los estatutos de las Naciones Unidas. Aquí vamos a encontrar con qué finalidades se crea, qué organismos se crearon y demás, pese a que en la actualidad tiene más dependencias, por así decirlo, de las que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas. Esto fue lo primero, ¿sí? Aquí están los originales, por decirlo de otro modo. Luego tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se sobreentiende, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos va a tener el reconocimiento de los derechos humanos y va a ser la más general en materia de derechos humanos, reconociéndolos y promoviéndolos. Tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ustedes miran, pues, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? Miremoslo así, es otro órgano internacional encargado de hacer justicia en materia internacional, ¿verdad? No vamos a ir nosotros que por un divorcio ante la Corte Internacional de Justicia, porque no nos estamos divorciando de un Estado. Entonces,
como no es materia de derecho internacional, eso no aplicaría, pero para todos los litigios o todas las controversias o problemas en materia internacional, Corte Internacional de Justicia, aquí tenemos sus estatutos que recordemos que eran el equivalente a un reglamento. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuerdan, ¿verdad? Que los protocolos son los accesorios. O sea, ya existe algo equivalente a un tratado, pero lo queremos ampliar o modificar, lo hacemos mediante un protocolo. Y luego tenemos el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y finalmente tenemos el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ¿cómo se fijarán? Eliminando los protocolos y los estatutos y las cartas, nos quedan en sí los principales respecto a derechos humanos. Tenemos los derechos humanos, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. De estos van a partir todos los derechos humanos, ¿sí? No nada más del que dice derechos humanos, los demás también son considerados derechos humanos. Recordemos que los que se establezcan como protocolos van a ser accesorios, los van a modificar, los pueden ampliar, cambiarles algo. Entonces, para tener presente, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? A los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces es aquí en el que el punto de otros del índice cobra sentido. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar otros instrumentos de derechos humanos, vamos a ver cómo estos se pueden ir subdividiendo. Entonces, yo aquí les puse un listado de 9 que me parece que abarcan los más conocidos, los más populares, no solo los más importantes, porque pues todos son igual de importantes, como vemos, no hay jerarquía entre los derechos humanos, pero quizá los que ustedes pueden tener mayor comprensión o decir, lo he escuchado, lo he visto, o se pueden como sentir más identificados con ciertos temas de, he escuchado esto respecto al trabajo, entonces me suena o puede que no se me olvide o puede que lo identifique más rápido. Cuando hablamos de otros instrumentos en materia de derechos humanos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar instrumentos respecto al bienestar, progreso y desarrollo, ¿sí? Que es el primer punto que justo yo les puse ahí. Aquí vamos a encontrar declaraciones sobre el derecho al desarrollo, sobre el progreso, el desarrollo social. Vamos a encontrar incluso la Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición, que realmente en nuestro país es un tema que pese a que algunos dirán, ay, no, sí se habla, pero realmente no se hace nada al respecto. Hay estadísticas que incluso dicen que la mitad de los niños del país están en desnutrición y no podemos decir únicamente que es por pobreza, sino por difícil acceso, por falta de conocimiento. Hay muchas razones que nos pueden generar desnutrición y esto entraría dentro del bienestar, progreso y desarrollo social. También vamos a tener cuestiones como la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial, ¿sí? Seguridad alimentaria nos quiere decir respecto a protocolos que debe cumplir la comida para ser considerada segura, ¿sí? También vamos a tener la declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad. Y pues algunos otros, ¿verdad? Que ya sería como entrar mucho al tema. Y creo que hay que enfocarnos en los que desde el nombre ustedes pueden comprender para que les sea fácil ubicarlos dentro de las clasificaciones. Por ejemplo, tenemos dentro del derecho a la salud la declaración del compromiso en la lucha contra el VIH-Sida. Tenemos el derecho de la libre determinación, la Convención Internacional contra el Reclutamiento, el Financiamiento y el Internamiento de Mercenarios, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, dentro de algunas otras. También tenemos
el derecho de las personas discapacitadas. Se han fijado, por ejemplo, cuando llenan formularios de empleo, ya sea en línea o demás, o entrevistas de trabajo, que siempre hacen la acotación de ¿usted tiene alguna discapacidad física? Les dejo ahí sí como pregunta, ¿ustedes creen que realmente sea una cuestión a considerar al momento de un empleo? Por ejemplo, desde un punto de vista, lo podemos decir sí porque, por ejemplo, si no hay elevadores y la persona necesita un elevador porque no puede subir gradas, o es una persona con algún tipo de discapacidad mental y el trabajo que se desarrolla sí requiere como que el desarrollo integral del cerebro o demás cuestiones, o también desde otro punto de vista, cuestiones como no se le da el empleo por su discapacidad. Entonces, gracias por avisarnos. Claro que esto no va a ser algo que se va a decir al momento de una contratación, pero es algo que nosotros debemos cuestionarnos, ¿verdad? Porque una cuestión es lo que nos dicen respecto a cómo se lleva utópicamente y lo que pasa en la realidad. ¿Cuántas personas con discapacidad conocemos que están trabajando o hemos visto trabajando? Entonces son cuestiones que sí debemos criticar al momento de estudiar estos temas para saber si se está cumpliendo efectivamente con lo que se establece respecto a los derechos de las personas con discapacidad o solo lo aparentan, pero al final del día siempre no lo cumplen. Es algo que ya ustedes deberán analizar. Entonces aquí, con respecto al derecho de las personas con discapacidad, encontramos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su protocolo facultativo. También tenemos la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Yo sé que soy muy pesado, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas es la denominación que se le dio. También tenemos la Declaración de los Derechos de los Impedidos, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, entre algunos otros, ¿verdad? Y pues al final debería revisarse cuáles cumple Guatemala, pues, cuáles ratificó y cuáles efectivamente está cumpliendo. Y si sí los están cumpliendo. También tenemos derechos de los pueblos indígenas y de las minorías. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar el famoso convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Este va a hablar sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. También tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas. Luego, yo creo que aquí en la presentación no lo coloqué, pero pues para ampliarles yo les mencionaba el derecho de los tratados y cómo por medio de este derecho humano tenemos, por ejemplo, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y justo, digamos, ese sería el primero al cual referirnos. Este nos va a dar los convenios directrices para temas internacionales, digámoslo, en general, que no van a encasillarse dentro de estos que están en la presentación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, el derecho internacional humanitario o el derecho penal internacional. Vamos a encontrar cuestiones como el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Vamos a también encontrar otro Convenio de Ginebra, pero este va a ser para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. También el relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra, lo relativo al trato de vida a los prisioneros en guerra y los protocolos respectivos de cada uno de estos. También vamos a encontrar una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes en guerra, o sea que estos no prescriban, ¿verdad? Para poder ser juzgados, y de los crímenes de lesa humanidad, que al final de cuentas esto sería otro tema, pero un tema bastante importante, los crímenes de lesa humanidad. También vamos a encontrar la Convención para la Prevención de la Sanción de Delito de Genocidio, estatutos de la Corte Penal Internacional, como les hacía mención, aquí vamos a tener lo relativo a derecho internacional humanitario y derecho penal internacional, y diferentes estatutos de diferentes tribunales, como para crímenes de agresión, el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, que habrán escuchado ustedes, que fueron los que se estuvieron llevando los casos para efectos de juzgar a diferentes personas en la Segunda Guerra Mundial.
Tenemos también el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Tenemos los principios de Nuremberg y demás derechos sobre los pueblos y la paz. Luego vamos a tener también aquí relacionado a los derechos humanos, derechos de la mujer. ¿Sí? Como derechos de la mujer, ¿qué tipo de convenios vamos a encontrar desarrollados? Por ejemplo, hay convenios para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que este tiene también su protocolo, o sea, su instrumento que lo amplía. También tenemos otra declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estado de emergencia o de conflicto armado. Ojo que cuando hay un conflicto armado se le tiene una consideración especial, ¿verdad? A mujeres y niños. Y también la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Así también existe el derecho de los trabajadores migratorios. Y aquí está la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias. Los derechos de las personas de edad, ¿sí? Cuando se hace referencia a estos a mayores de edad, y aquí encontramos los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. También tenemos respecto a la niñez, con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y también el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, que este también sería de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y también de las peores formas de trabajo infantil. ¿Sí? Estas últimas dos son relacionadas a los niños, pero en el trabajo. Luego tenemos también, imagínense, derechos de la administración de justicia. Este ahí yo no se los coloqué porque este es bastante extenso. Y aquí pues encontramos, digamos, códigos de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes y demás cuestiones que son internacionales y se les dan pues a los estados para que ellos pues si decían aplicarlos dentro de su territorio. Estas son, digamos, directrices sobre las funciones de los fiscales. También tenemos directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violación manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, digamos, en contra de un Estado, ¿verdad? Que aquí en el caso de Guatemala tenemos bastante historial con esto en el siglo, a finales del siglo pasado y bastantes casos que son bastante interesantes revisar, no nada más desde el punto de vista social y de lo que, digamos, la comunidad sabemos, sino desde un punto de vista jurídico. Pues ante qué órgano se plantea esto, cómo se lleva, a favor de quién se falla, cuáles fueron los argumentos del Estado para llevar a cabo ciertas cuestiones y cómo es que estas personas pueden solucionar esta controversia, porque recuerden que al momento de, digamos, un particular sufrir una violación por parte del Estado, no va a ir ante el mismo Estado a que le hagan justicia, porque el Estado va a fallar a su favor, porque es lo que le conviene. Entonces es aquí donde entra el derecho internacional en esta materia. Pero también encontramos lo relativo, por ejemplo, al empleo. Aquí tenemos el convenio sobre la igualdad de remuneración, sobre la política del empleo, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y la mayoría de relativo al empleo vamos a encontrar que son emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Luego también vamos a encontrar esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y prácticas análogas. Aquí vamos a encontrar convenios sobre la esclavitud, convenios suplementarios sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas de la esclavitud, el trabajo forzoso y la abolición del trabajo forzoso. Vamos a encontrar también lo relativo a la libertad de asociación. Aquí también encontramos que van a ser reguladas la mayoría por la Organización Internacional del Trabajo, porque la libertad de asociación se va a referir a los sindicatos técnicamente, a todo el derecho sindical y a la libertad sindical que tienen las personas para unirse en beneficio de sus ventajas económicas y sociales, ¿verdad? Vamos a encontrar el convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva y sobre la libertad sindical y la protección de derechos de sindicalización. Muy peculiarmente también vamos a encontrar al matrimonio, y aquí los convenios sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer matrimonio, registro de matrimonios y recomendaciones sobre consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonios. También vamos a encontrar lo relativo a la nacionalidad, asilo y refugiados. Aquí vamos a encontrar convenciones para reducir los casos de apatridad, estatutos de los apátridas,
los estatutos de los refugiados, estatutos también, la declaración, perdón, sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en el que viven, y también vamos a encontrar los últimos temas, ya digamos, de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, prevención de la discriminación. Sí, cómo eliminar todas las formas de discriminación racial, lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, comisiones de conciliación y de buenos oficios facultada para resolver las controversias que se puedan llegar a dar en caso de que haya una lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundada en la religión o las convicciones, sobre la raza y prejuicios raciales, y demás cuestiones de xenofobia y cuestiones conexas. La promoción y protección de los derechos humanos, pues esto ya lo vimos ahí, ¿verdad? Con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos. Los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidas, ¿verdad? Principalmente la Declaración de los Derechos Humanos. También vamos a ver los derechos civiles y políticos, que justo los mirábamos al inicio con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pues esto no quita que hayan ciertos instrumentos internacionales más específicos en la materia. Entonces aquí yo les puse un listado, digamos, de quizá los que más les van a sonar o de los principales, quizá el empleo se me pasó por ahí colocarles, creo que es otro que está como muy al punto, pero pues si no estoy mal, justo en esta parte de la presentación les coloqué, sí, una continuidad de los listados de los que veníamos hablando: derecho a las personas de edad, de niñez, empleo, esclavitud, libertad de asociación, matrimonio, nacionalidad, asilo y refugiados, prevención de la discriminación y protección y promoción de los derechos humanos. Finalmente, y para ir concluyendo, vamos a tener la importancia de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La importancia de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos va a radicar de una forma diferente para cada persona. Es por eso que en este apartado no les quise colocar la importancia puntual de por qué yo considero, que por qué tal persona considera, porque es aquí donde radica la importancia del análisis de cada uno. ¿Sí? Conforme a lo que hemos visto de qué es un tratado, lo que conlleva, y entendimos todo el manejo de un tratado y de los derechos humanos, y vimos algunos ejemplos de lo que estos pues ya han regulado. Ustedes me dirán, ¿son importantes? Sí, sí son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque radican temas vulnerables, porque son buenos para proteger a las personas, porque nos brindan un marco jurídico por medio del cual los estados no pueden violarnos esos derechos y entonces estamos a salvo. En el caso de Guatemala, como les comentaba, tenemos antecedentes a finales del siglo pasado, pues las personas que han leído al respecto, que lo vivieron, que conocen a alguien, que les contaron, podrán hacer un análisis de quizá más práctico de por qué sí son importantes que se protejan los derechos humanos, ¿sí? Porque un instrumento internacional en materia de derechos humanos no es que nos diga, ay, sí, estos son los derechos humanos y ya estuvo. No, la finalidad de estos instrumentos va a radicar en que nos van a dar normas para protegerlos entre nosotros, ciudadanos, protegernos del Estado hacia nosotros, ¿sí? Y este va a ser todo un proceso. ¿Por qué? Porque el momento en que el Estado ratifica un instrumento internacional en materia de derechos humanos, él está reconociendo que no nos va a violar nuestros derechos humanos, y encima de que van a haber ciertas prácticas que van a ser inaceptables dentro del Estado. Pero obviamente un tratado no va a regular lo relativo a qué pasa si entre ciudadanos existió una controversia por derechos humanos. No, porque estas directrices se las va a dar el Estado, y el Estado a su vez por medio del Congreso se va a dedicar a través de su órgano legislativo de crear la normativa necesaria para garantizarlos, protegerlos y asegurarlos, ¿sí? Entonces, la importancia de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos pueden ser todas estas que ya les dije, o bien otras que ustedes piensen. No necesariamente es una puntual, una en específico, es esta y no más, y esta apréndanse. Esto es cuestión de análisis.
¿Por qué ustedes consideran que los derechos humanos son importantes y por qué aún más consideran que es importante que se plasmen dentro de instrumentos internacionales? Si se reconocen derechos humanos a nivel nacional, nos protegemos nosotros, pero ¿quién nos protege? El Estado. Y es ahí en donde entran los instrumentos internacionales. Entonces, en esta última parte es una reflexión personal de qué ustedes consideran que son los derechos humanos, por qué son importantes regularlos, por qué es importante que se nos protejan de los estados o entre estados. Y aquí no va a haber una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, sino que de verdad aquí radica en ustedes, en lo que ustedes llegaron a analizar, a criticar y a concluir de lo visto y de lo que ustedes en su día a día pueden analizar. Conforme, por ejemplo, yo les decía, en el caso de los discapacitados, ustedes también lo pueden analizar respecto a las mujeres, hay igualdad en el trabajo, no hay violencia contra la mujer, no hay discriminación a la mujer, no hay trabajo de menores, cómo se regula este trabajo de menores, se les explota igual que se le explotaría a un adulto con mayor capacidad o tendrían que tener circunstancias preferenciales. Y tenemos diferentes cuestiones ahí que ustedes me dirán, ¿son importantes? ¿Pasan en el día a día? Entonces, ¿están cumpliendo estos instrumentos internacionales? Y todas estas preguntas son las que ustedes se tienen que ir respondiendo para concluir en, ¿son importantes los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos? Entonces, sin más, concluimos la clase. Les doy muchísimas gracias por toda su atención. Se les va a estar pasando un formulario por medio del cual ustedes van a responder ciertas preguntas que va a ser el cuestionario de esta clase. Las respuestas técnicamente estuvieron a lo largo de la presentación y de lo que se fue hablando. Y espero que la clase haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y quizá nos vemos en una próxima. Hasta luego.